Paz y bien, hermanos y hermanas. En esta semana de oración por las vocaciones franciscanas, vamos a meditar la palabra de Dios a través de nuestra lección divina. Y para eso vamos a invocar primeramente al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, dame la luz para aguardar en silencio el llamado que Jesús quiera hacerme en esta oración. Fortalece mi espíritu para que sepa responder rápida y eficazmente, con generosidad y amor, a lo que Dios en su divina providencia quiera pedirme. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, pues eran pescadores. Les dijo: vengan tras de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. También los llamó. Ellos de inmediato, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, el texto que acabamos de escuchar es un texto que pertenece al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. De hecho, los versículos que fueron proclamados son el versículo 18 al 22. Es el inicio de la vida pública del Señor Jesús. De hecho, un versículo previo, el versículo 17, Jesús anuncia su síntesis o su resumen del mensaje principal de Jesús, la buena noticia. Nosotros diríamos el querigma, es decir, el anuncio más fundamental para la vida de todo cristiano. ¿Y cuál es este anuncio más fundamental para la vida de todo cristiano? Es: conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando. Jesús llama a todos a la conversión. Este es el núcleo principal, junto con el anuncio de que el reino de los cielos, el reino de Dios, está ya en medio de los que comienzan a escucharlo. Convertirse en el Evangelio y en la lengua original en el que fue escrito significa cambiar de mentalidad, la metanoia, es decir, tengo que adquirir ahora los valores que Jesús me propone, estos valores del reino que Jesús va a comenzar a proclamar, que Jesús va a comenzar a anunciar, que Jesús va sobre todo a ejemplificar con su propia vida. Y para esto Jesús llama entonces a sus 4 primeros discípulos. Nos llama a seguirlo, como escuchamos y como vamos a meditarlo más adelante. ¿Para qué? Para que ellos vayan adquiriendo en su vida estos mismos valores, estos mismos sentimientos, esta misma forma de ver las cosas como las presenta Jesús. En esto consiste la conversión. Ver las cosas y especialmente ver las personas, ver a nuestros hermanos y hermanas con la misma imagen o de la misma manera con las que Dios las ve. Es decir, una mentalidad totalmente transformada por la palabra, por las enseñanzas, por la vida de Jesús, que en sí Él, sus enseñanzas y su vida es el reino de los cielos en medio de nosotros. Entonces, esto es lo que significa conversión. Aceptar la propuesta de vida que nos hace Jesús. Y esta es la primera propuesta de vida que hace el Señor a sus cuatro primeros discípulos. Dice el texto que mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos. El texto es muy interesante desde el inicio porque Jesús camina. Jesús no está detenido. Jesús siempre está en movimiento. Jesús no ama estar
de perezoso. Jesús no ama estar detenido, Jesús camina. Y entonces, en este sentido, si el primer anuncio, si la primera vocación de estos primeros discípulos se da en el camino, quiere decir que la vida del cristiano, y quiere decir que la vida de todos nosotros, es un constante caminar. No podemos estar detenidos. No podemos estar sin hacer nada. Tenemos que caminar con el Señor. Si nosotros queremos convertirnos en sus discípulos, debemos de caminar detrás de Él, seguirlo, que será la invitación que Jesús hará a sus discípulos. Porque, repito, el Señor Jesús nunca lo vamos a encontrar en los evangelios que esté sin caminar. La vida de Jesús, como la vida de todo cristiano, es un constante moverse, es un constante desestabilizarse. En el lenguaje franciscano es una constante itinerancia. Y como diría también nuestro Padre San Francisco, teniendo en la mente y en el corazón que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y que por eso somos en un constante movimiento. Y cuando el Señor llama, toca el corazón de nuestras vidas para seguirlo, no nos queda de otra más que ponernos de pie, como lo vamos a ver, dejar lo que estamos haciendo para entrar en este seguimiento, en este discipulado de Jesús, porque finalmente la vocación, estimados hermanos y hermanas, no es otra cosa más que seguir a Jesús como discípulos para aprender de Él, para aprender su propuesta de vida, para asimilarla en nuestro corazón y especialmente ponerla en práctica. Otro particular que nos presenta este texto habla de un mar, del mar de Galilea. ¿Por qué habla de un mar si en realidad sabemos que en Galilea no existe ningún mar? En Galilea está el lago de Galilea, pero no un mar, es un lago pequeño. Porque el evangelista nos quiere dar a entender una cosa todavía más profunda. Para la Biblia y para el hombre bíblico, el mar representaba todo aquello que nos causa temor, todo aquello que en nuestra vida puede ser caótico, todo aquello que en nuestra vida es oscuro. Si recordamos, cuando Dios creó el universo, lo primero que hizo después de crear la luz para separar de las tinieblas, para vencer las tinieblas, después será más evidente, separa las aguas del firmamento y pone un límite a las aguas de la tierra, encerrándolas en los mares. Y cuando Dios rehace su creación, lo hace a través de un diluvio, es decir, desata de nuevo este caos original. Y por tanto, en la época de Jesús y para la mentalidad bíblica, el mar tiene esta connotación, es decir, lo caótico, lo oscuro, lo que causa miedo, lo que causa angustia. Es decir, Jesús entra en una humanidad con su mensaje de conversión y que el reino de los cielos está ya cerca. Jesús entra a una humanidad que siente miedo. Jesús entra a una humanidad que está preocupada. Jesús entra a una humanidad que se presenta como caótica. Y si nosotros nos ponemos a ver nuestra sociedad o incluso nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta que muchas veces vivimos este caos, que muchas veces vivimos este miedo, que muchas veces vivimos esta angustia. Pero aún a pesar de todo eso, Jesús nos llama precisamente en medio de este caos de la vida, en medio de estas inseguridades, de estas tinieblas, de estos miedos. No por nada el joven Francisco de Asís, su primera oración que nosotros conocemos, que lleva el título o el nombre de la oración ante el crucifijo de San Damián, pide iluminar las tinieblas de su corazón. Pide que su corazón, como él lo entiende, como él lo percibe, oscuro por el pecado, con esta preocupación, con este miedo, con esta angustia de no saber qué hacer, le pide al Señor que ilumine las tinieblas de su corazón. Y junto con San Francisco también nosotros le pedimos a Dios que ilumine las tinieblas de nuestra vida, que ilumine las tinieblas de nuestro corazón con su mensaje,
con su alegre mensaje de que Él está cerca. Su propuesta de vida, ¿por qué es eso? Una propuesta para toda la vida, no solamente para un momento, no solamente para un instante, no solamente para un sentimiento, no solamente para una emoción, sino es una propuesta de vida que engloba nuestra propia existencia. Jesús nos invita y quiere llamarnos en medio de este caos, en medio de estas tinieblas que a veces, desgraciadamente, ofuscan nuestro corazón y no nos permiten ver lo que Dios quiere de nosotros. Y el texto continúa y dice: vio a dos hermanos, es decir, ve una comunidad de hermanos. No solamente porque Andrés y su hermano Simón, después llamado Pedro, son hermanos carnales, son hermanos de sangre. No, ya desde el inicio Jesús llama a una comunidad. Y de nuevo, en lenguaje franciscano diríamos: Jesús nos llama a vivir en una fraternidad. Jesús no nos llama únicamente y exclusivamente de manera personal. Jesús nos llama a todos para convertirnos en más que hermanos de sangre, en hermanos y hermanas espirituales. Y como diría también San Francisco en la regla que escribió para nosotros los frailes: si uno ama a su hermano carnal, cuánta mayor razón deberá amar a su hermano espiritual. Es decir, el Señor Jesús nos llama a vivir en una comunidad. Somos discípulos, sí, pero somos discípulos de Jesús no individualmente. Aunque nuestra respuesta sea personal, no nos llama en una individualidad. Jesús nos llama para vivir en una comunidad. Jesús llama a un grupo de hermanos y hermanas para que lo sigan, para que vayan detrás de Él, para que aprendan la propuesta de vida, para que puedan cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de relacionarse, como lo piensa, como lo imagina, como lo percibe Dios, según el anuncio que nos hace Jesucristo. Y vamos a ver que más adelante Jesús también encontrará a otro grupo de hermanos. Y repito, no solamente porque el evangelista nos quiere subrayar que son hermanos de sangre, sino porque Jesús está formando una comunidad de hermanos. Jesús está llamando a todos a una comunidad. Y el texto continúa diciendo el nombre de estos dos primeros hermanos: Simón, un nombre hebreo, llamado posteriormente Pedro, como también lo vamos a escuchar más adelante, que Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, indicando su vocación, que será el primer ladrillo puesto sobre el cual se construirá la comunidad de Jesús. Y Andrés, que es un nombre no hebreo. Andrés es un nombre griego. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que Jesús no hace distinciones. Seguramente ambos son hebreos, pero ya el hecho de que uno lleve un nombre hebreo y el otro lleve un nombre griego, ya nos habla que Jesús no hace distinciones. Él llama a quien quiere y porque lo quiere, porque Él es el que llama. Y no hace distinciones entre si tú eres digno o no eres digno, entre si tú eres capaz o no eres capaz, entre si tú eres bueno o tú eres malo. Lo importante es que quien se sienta llamado pueda seguir la invitación que Jesús hace. En primer lugar, como ya hemos dicho, a la conversión. Jesús nos llama a asimilar sus mismos sentimientos, como después dirá San Pablo en una de sus cartas: tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y aquí viene la invitación. Les dijo: vengan detrás de mí, vengan detrás de mí. ¿Por qué esta invitación de ir detrás de Jesús? Como si fuera, podríamos imaginarnos que van como en una fila india. No, es una expresión que indica que los está invitando a ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo aprende del maestro viéndolo. Y en la época del Señor Jesús, la manera de aprender era poniéndose detrás del maestro, caminando
donde pisaba el maestro, imitando la vida del maestro. Cuando Jesús nos invita a caminar detrás de Él nos está invitando, como ya lo hemos mencionado, a convertirnos en sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, después en el Evangelio de San Juan, Él mismo se proclamará: yo soy el camino, yo soy el camino. Y como ya decíamos al inicio, Jesús caminaba. Es decir, la itinerancia, el camino, el no estar detenidos, el seguir adelante. Esto será muy importante. Y para la tradición y espiritualidad franciscana, caminar detrás de Jesús como discípulos es básico, es fundamental. De hecho, Santa Clara en su testamento lo recordará de una manera muy tierna, porque dice ella: el Hijo de Dios se hizo para nosotros camino, y nuestro Padre San Francisco nos indicó cómo recorrer este camino. Es decir, Clara, que pasó 40 años encerrada en el monasterio de San Damián, reconoce que ella también camina, y caminó como Francisco le indicó, y caminó la vía de Jesús, la propuesta de vida de Jesús. Y entonces, cuando Jesús nos invita a ir detrás de Él, nos invita en este camino, nos invita a caminar junto con Él, nos invita a ponernos en movimiento como Él, para aprender de Él. Y luego viene la promesa. Jesús no nos promete oro, plata, éxito, no nos promete grandezas, no nos promete aplausos. Les promete algo muy concreto a los discípulos: los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Recordemos que estamos en este contexto de mar, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, el mar, que para la mentalidad judía significa, la mentalidad de la Biblia significa el caos, la muerte, el miedo, la angustia, la incerteza, la inseguridad, etc. Y Jesús está diciéndole a los discípulos, y nos dice también a nosotros: si ustedes me siguen, si ustedes se convierten en mis discípulos, ustedes, al acoger, al vivir la propuesta de vida que yo les hago, van a ayudar a sus hermanos y a sus hermanas a salir de este mundo caótico. Van a salir de este mundo de tinieblas, de este mundo de desesperación, de este mundo de ansiedad. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere libres y porque Jesús nos quiere felices. Y entonces la vocación a la que nos llama no solamente es a seguirlo, es también la vocación a ayudar a los hermanos y hermanas que se encuentren en dificultades, en necesidades de todo tipo, de poder salir adelante, de poder salir de esta angustia, de poder salir de esta desesperación. Y esa es la vocación a la cual también Jesús nos está llamando en el momento que nos invita a seguirlo: rescatar, pescar a los hombres y mujeres de este mar caótico, para que puedan vivir, para que puedan realizarse, para que puedan ser felices. ¿Por qué? Porque esta promesa que hace Jesús, esta invitación que hace Jesús, no es para poner adeptos, o no es para recaudar como si fuéramos un número, una masa. No, es una responsabilidad que el Señor Jesús nos da a sus discípulos, a los que nos sentimos llamados por Él, de rescatar, de ayudar a que los demás puedan vivir, y especialmente puedan vivir la comunión con Jesús, y que también ellos se conviertan en discípulos de Él, como lo hizo también San Francisco en su época. San Francisco, una de las antífonas antiquísimas que se le cantaba a San Francisco el día de su fiesta era: varón católico y todo apostólico. Apostólico en el sentido que Francisco recorría ciudades, recorría pueblos, recorría caminos a lo largo y ancho de Italia, cantando las grandezas y las alabanzas de Dios, pero también ayudando a pacificar. Recordemos que de las últimas estrofas que el Padre Francisco añadió al Cántico de las Criaturas, especialmente aquella que dice
que loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor. Y así puso paz entre el obispo de Asís y el podesta o el alcalde de esta misma ciudad. Es decir, la vocación franciscana es también rescatar, pacificar, donar la vida a los hermanos y hermanas que se encuentran en estas situaciones de muerte, como lo invita el Señor Jesús. Y dice el texto: y ellos de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Aceptan la invitación de Jesús, aceptan esta invitación a convertirse en discípulos, a aprender de Él, a ir detrás de Él. Aceptan la invitación de convertirse y ayudar a sus hermanos y hermanas, de convertirse en pescadores de hombres y ayudar a sus hermanos y hermanas a salir de este caos, de esta angustia, de esta desesperación. Dejan las redes, con todo el simbolismo que tienen las redes, no solamente el simbolismo del trabajo, también el simbolismo que nosotros sabemos de las redes, es decir, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque son los primeros que aceptan la invitación de Jesús a convertirse. Y el llamado, aquel que se siente llamado, acepta la invitación de Jesús a convertirse. Y repito, no solamente en el aspecto moral, es decir, no solamente dejar de pecar, confesarse seguido, asistir a misa, no. Especialmente en el aspecto de asimilar la propuesta de vida de Jesús, esta propuesta de amor. Porque la propuesta de vida de Jesús, como lo leemos a lo largo y ancho de los 4 evangelios, es dar la vida por los demás. Esta es la propuesta de Jesús. Es lo que nos propone para ser felices, para ser realizados como hombres y como mujeres, como personas llamadas. Dar la vida por el bien de los demás. Y estos 2 primeros hermanos son aquellos que aceptan esta propuesta de vida. Han dejado las redes de la esclavitud, del egoísmo, de la maldad, de la autorreferencia, es decir, de solamente mirar mis propias decisiones y mis propias necesidades, y se han abierto a la propuesta de amor, de vida que hace el Señor Jesús, de amar entregando la vida por el bien de los demás. Por eso dejan las redes. Y entonces quien se siente llamado es precisamente aquel que, dejando las redes del egoísmo, que dejando las redes de la autorreferencialidad, sigue a Jesús en el camino del amor que se entrega por el bien de los demás, de la vida donada por el bien de los otros. Y el texto sigue adelante y dice: Jesús vio a otros 2 hermanos. De nuevo nos aparece la idea de comunidad, que estaban en la barca. Mientras que unos estaban en la orilla, esos estaban en la barca, estaban propiamente en el trabajo. Eran Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre. Y aquí Mateo ya está subrayando 2 imágenes muy importantes. La barca, el simbolismo de la barca. La barca ha simbolizado, por ejemplo, la iglesia misma. La iglesia ha sido pensada, especialmente en la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, como la barca de salvación. ¿Sí? La barca de Pedro, incluso decimos que es la iglesia. Pero en este caso también la barca tiene el simbolismo de la vida, la barca de nuestra vida, la barca en que nosotros vamos navegando a través del mar. Y a veces encontramos un mar quieto, un mar tranquilo, pero a veces encontramos un mar agitado. Y nuestra pobre barca, cuando sobre todo está agitada por la duda, por la inseguridad y por el miedo, nuestra pobre barca se tambalea, la pobre barca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad, y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Jesús encuentra a estos 2 hermanos en la barca de su vida y están con su padre. ¿Por qué subraya esto Mateo? Que están con su padre, y aún repite el nombre. Ya nos había dicho que eran hijos de Zebedeo, y aún repite que estaban con su padre Zebedeo. ¿Por qué? Porque padre es aquello antiguo, es decir, es aquello, no solamente es el que engendra, sino es mi pasado, el pasado de uno.
no el futuro, es el pasado. Y claro que hay una visión positiva en la Sagrada Escritura del Padre, Dios mismo es Padre, pero en este contexto indica que ellos son invitados a dejar su barca, es decir, a dejar esta barca de la vida para enfrentarse a algo nuevo, para caminar con Jesús, porque ellos estaban detenidos allí, para caminar con Jesús y dejar a su padre, porque el texto lo dice más adelante, dejando la barca y su padre. ¿Por qué dejan a su padre? Dejan su pasado, dejan el pasado que ellos tenían. Y aquí no hay que imaginarnos un pasado pecaminoso, etcétera. No, es dejar el pasado. Cuando Jesús nos llama, nos invita también a dejar este pasado y abrirnos a un futuro junto con Él, abrirnos a un futuro caminando con Él. Y esto es duro de vivirlo, porque es dejar todo aquello que nosotros estábamos acostumbrados, que nosotros teníamos. Es dejar el núcleo donde crecí, donde soy amado, donde soy comprendido. Pero la invitación de Jesús es muy concreta. ¿Por qué? Porque nos invita a construir ahora junto con Él un futuro de gracia y de salvación. Un futuro de gracia y de salvación, como también invitó al joven Francisco a hacerlo. Ustedes seguramente, hermanos y hermanas, recordaremos la escena del joven Francisco que se desnuda ante el obispo de Asís y ante su padre Pedro de Bernardone, y dice Francisco unas palabras que seguramente nos parecen muy duras: de hoy en adelante no llamaré más Pedro Bernardone a este hombre, sino que diré: Padre nuestro que estás en los cielos. No por eso quiere decir que Francisco rompió totalmente con su padre. No por eso quiere decir que Francisco no se entendió más con su padre. Ciertamente que sus biografías no nos dicen nada más, pero una cosa muy interesante. Recordemos que Francisco originalmente no se llamaba Francisco. Francisco fue bautizado con el nombre de Juan. Cuando su padre regresa de comercializar en el sur de Francia, en la Provenza, y se encuentra que ya nació su hijo, por amor a aquella región francesa, le pone Francisco. Una traducción podría ser el pequeño francés. Y curiosamente, el seráfico padre conserva el apodo o el nombre, en este caso, que su padre le puso. Francisco no regresa a su nombre de bautismo. Él sigue llamándose Francisco como su padre querido le llamó. Pero Francisco, al encontrarse enamorado de Dios, al encontrarse invitado por el Señor a seguirlo, rompe su pasado. Rompe su pasado para abrirse a este futuro de salvación y de gracia junto con Dios, caminando detrás de Jesús. Y es lo que hacen estos discípulos también. Porque cuando Jesús los llama, como dice el texto, ellos de inmediato dejan todo. De inmediato dejan todo. Y además porque este texto también va unido a aquel texto del libro del Génesis, cuando Jesús a todos nosotros, a los hombres y a las mujeres, nos invita a dejar madre y padre para formar una familia. Ciertamente que Dios en este caso está hablando del matrimonio, del hombre y de la mujer. Invita al ser humano a dejar su pasado y abrirse a un futuro con su pareja, porque también el matrimonio es una vocación. Pero en este caso también Jesús nos invita a abrirnos a un futuro junto con Él. Y no quiere decir que nuestros padres no sean importantes, son importantísimos, pero Jesús nos invita a formar nuestra propia vida y nuestro propio futuro a su lado, caminando, aprendiendo de Él la propuesta de vida, de amor que nos hace. El texto, como hemos escuchado, como hemos meditado, es un texto muy rico. Es un texto que nos invita a no tener miedo. Es un texto que nos invita a seguir a Jesús. Es un texto que nos invita a aprender de Jesús, esta propuesta de amor y de vida que nos hace, dejando nuestro pasado para abrirnos a un futuro de gracia, de amor y de misericordia. Y entonces le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, diciendo juntos una oración
Jesús, te seguiré a donde me lleves. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras. Algo nuevo nació en mí. Nunca nadie nos había hablado así. Ahora veo claro que la verdad está en ti. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Ahora siento que tu amor viene hacia mí. Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicarse para darnos a comer. Oh Maestro, tú lo haces bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos.